¿Cuánto hay de cierto en cada una de la información y cuánto se tira cada cual para un lado o trata de llevar agua para su molino? Se lo vamos a preguntar al director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior y el ex subsecretario de Industria y Comercio, Miguel Ponce, que está en línea. Gracias por atendernos, Miguel. ¿Cómo le va? Soy Guillermo Favale. Qué alegría, Guillermo, y mi saludo también, obviamente, a Julián allí, ¿no? Bueno, esta temática desde ya que viene creciendo fuertemente, yo diría, por razones exógenas y por razones que nos corresponden, diríamos, de política doméstica, ¿no es cierto? Las razones exógenas, obviamente, es el enfriamiento de la demanda internacional, particularmente de nuestro principal socio comercial. Si nuestro principal socio comercial, que es Brasil, genera el impacto que ha generado, particularmente en todas aquellas industrias con las cuales teníamos una demanda fuerte, digo automotriz, digo máquinas agrícolas, digo algún tipo de insumos que tenemos de intercambio con Brasil, y cuando aumenta ese déficit, precisamente porque Brasil además ha ampliado la brecha en lo que se denomina el tipo de cambio real entre nosotros, o sea, mientras Brasil ha bajado el dólar en relación a su moneda, ¿no es cierto?, su moneda frente al dólar, nosotros tenemos nuevamente alguna suerte de retraso cambiario, lo que obviamente nos quita competitividad. Primer asunto, el de enfriamiento externo, que ahora se ha visto agravado por el famoso Brexit, que obviamente genera un stop and see, ¿no es cierto? O sea, paremos la pelota y miremos qué va a pasar. Miguel, léame un punto ahí, porque ya está haciendo una introducción espectacular. Leemos las noticias, son 2 minutos y seguimos hablando con usted. Pero por supuesto. Muchas gracias. Y él se había quedado justo en el efecto Brexit. Gracias por esperarnos, Miguel. Justo estaba en el Brexit. Justo ahí. Sí. Les cuento, porque esta la tengo muy fresca en términos de impacto en la región. Yo acabo de llegar de Uruguay, donde el día lunes, precisamente, hubo el primer encuentro de cancilleres post-Brexit entre Malcorra por Argentina y Nino Noboa por Uruguay. 2 fuimos invitados por Argentina, el presidente de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla, y yo, y obviamente quien convocó fue la Unión de Exportadores de Uruguay. El debate esencial era, bueno, venimos de 48, 72 horas la semana pasada de discutir acuerdo de Unión Europea y Mercosur. ¿Y ahora? ¿Con qué Unión Europea y con qué Mercosur? Claro. Hay que barajar y dar de nuevo, ¿no es cierto? Claro. Y el primer asunto es desdramatizar la situación. ¿Por qué? Porque tanto para Uruguay como para Argentina, el Reino Unido, y dentro del Reino Unido, Inglaterra específicamente, es poco significativo en términos de intercambio comercial. Digo, para Argentina explícitamente es el 1% del comercio exterior, por lo tanto la cosa no pasa por ahí, pero claro, sí pasa por otros 2 efectos. Primero, lo que genera este hecho como enfriamiento de la economía internacional, donde todo el mundo dice, hasta que los melones no vuelvan a acomodarse en el carro, y vamos a ver, vamos a esperar, ¿no es cierto? Es obvio, si una cosa es, si esto es gradual en 2 años, como aparentemente pretende Inglaterra, y otra cosa es si, como exige Alemania y Francia, que quieren tranquilizar lo antes posible los mercados, y dicen, muchachos, se van ya, Claro, aplicamos todas las cláusulas que sean necesarias. Entonces, este es un asunto. El segundo asunto es que, por supuesto, las inversiones se frenan, digo, pensando en Argentina, segundo semestre que acaba de empezar, ¿no es cierto? La situación genera una demora en todo lo que tenga que ver con inversiones, particularmente con inversiones productivas. Sin embargo, un tema que hay, digo, después de estas 48 o 72 horas que ha sido todo muy frenético, uno ve que las bolsas europeas se calmaron bastante y que Merkel, el discurso de tranquilidad diciendo, bueno, quédense tranquilos, vamos a ir viendo cómo es este proceso, calma, que no va a pasar nada ahora ya inminente, calmó bastante, ¿no? Claro, sobre todo porque lo que está diciendo Alemania es nosotros bancamos. Claro. Esto es lo real. Las espaldas las ponemos nosotros, que ahora quedamos indudablemente como la economía más fuerte de toda la región. Al irse Inglaterra, que era la segunda economía dentro de Unión Europea, ellos quedan muy hegemónicos en su dominio y por lo tanto el mayor esfuerzo y las mayores espaldas las van a tener que poner ellos para evitar sobre todo el efecto contagio, porque pensemos el espíritu que vivía Malcorra y Min
Novoa en Uruguay junto con la cúpula empresaria uruguaya. Y claro, todos tenemos, desde que empezamos a hablar de integración hace el encuentro de Alfonsín Sarney, todos tenemos en la cabeza qué modelo. El modelo Unión Europea era el ejemplo a seguir, era la moneda única, eran las fronteras libres para el traslado de mercaderías y personas, no pedir pasaportes, el flujo de capitales, etcétera, era el Mercosur. Era el Mercosur, claro, que deseábamos. Nosotros acá queríamos eso con el Mercosur. Absolutamente. Ahora, ese modelo entra en crisis. Obviamente hay un momento de desazón, pero sobre todo hay que ser inteligentes para intentar, primero, que minimizar los riesgos, y segundo, cómo barajamos y damos de nuevo de la manera más conveniente para nuestros países y para la región. Eso es lo más importante. Sí. No, perdón que lo interrumpa, justo iba a redondear, pero ¿es real la preocupación que manifiesta la Unión Industrial Argentina de la entrada de productos que podría llegar incluso a comprometer la mano de obra en estos tiempos donde falta el trabajo, o están exagerando? Para no caer en minimizaciones ni que nos puedan acusar de pereza intelectual, vamos a lo más grande. Lo importante para encarar cualquier análisis es tener en cuenta cuál es la matriz importadora de Argentina. La matriz importadora de Argentina es esencialmente productiva. ¿Qué quiero decir con esto? El 85% en este momento de lo que se importa en el país es insumos para la industria, para el campo y para las infraestructuras de servicios públicos y privados. Por lo tanto, hablar de una aluvión de productos terminados, como es la acusación, suena difícil de que esto ocurra. Está habiendo algunos errores en cierta administración del comercio exterior. Nosotros venimos diciendo hace rato que la administración del comercio exterior, que vino para quedarse, pero ahora, a diferencia de las arbitrariedades que teníamos en la etapa anterior, estamos aplicando la normativa de la Organización Mundial de Comercio, léase licencias automáticas y licencias no automáticas. Allí, en el listado de licencias no automáticas están colocados todos los sectores sensibles. ¿Cuáles son los sectores sensibles? Textiles, calzado, juguetes, algunas electrónicas y algunas metalmecánicas que están dentro de ADIMRA, ¿no es cierto?, quien nuclea a las metalúrgicas. Esencialmente esto. Hay alguna otra cosita más. De hecho, salió una lista, 1.390 posiciones arancelarias bajo licencias no automáticas cuando fueron derogadas en tiempo de Cristina, que nadie podía decir que proveníamos de un modelo aperturista, sino más bien proteccionista. Néstor había pasado de 200 a 400 y cuando la derogó Cristina había 600. Bueno, ahora hay más del doble, casi el triple. Sin embargo, obviamente ha habido dos grandes elementos para que particularmente mis amigos de la Fundación Proteger, los textileros, estén quejosos. ¿Cuáles son esos dos? Uno, que por supuesto había un stock de licencias, de las viejas declaraciones juradas anticipadas de importación que han ido llegando, se aprobaron todas y han ido llegando en estos meses. Y segundo, se han descubierto aproximadamente 5.000 containers huérfanos, que nadie se hace cargo, que estaban en el agua, diríamos, viniendo en tiempos del 10 de diciembre. Nadie los reclama. Cuando uno abre, esto obviamente es corrupción, ¿no? Cuando uno abre, han abierto 200 de muestra, adentro ¿qué encontraron? Textiles que inclusive decían que ya venían con etiqueta hecho en la Argentina. Este es el escándalo. El escándalo es que acá ha habido una porosidad en la etapa anterior, donde la famosa aduana paralela de Parino es un poroto al lado de esto. Esto es lo que quedó, yo diría, desenganchado y es una puntita de iceberg de una metodología que por supuesto no ocurrió en el último mes ni cuando llegaron estos embarques, sino que ha ocurrido durante todos los años anteriores. Ponce, esto es muy grave. Sí, Guarino le pregunta, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan? Puede ser también, tratando de ponerle un marco a todo lo que usted está contando, sí, puede ser también que a lo largo de los últimos años, y un poco en función de lo que son las cifras que dan en la UIA, sí, donde dicen, bueno, han crecido más de 40% las importaciones,
que a lo largo de los últimos años, desde el cepo cambiario esta parte, se achicó mucho lo que era el comercio exterior de la Argentina. Yo creo prácticamente en un 50% o más incluso. Sí, señor, y que ahora los sí, números con un comercio exterior relativamente normal o ni siquiera todavía, bueno, parecen de un crecimiento fuerte, pero estamos comparando con una base que es muy chica, ¿no? Muy baja. Absolutamente no. No solo estoy de acuerdo, sino que te lo amplío. Encima, sobre estadísticas truchas, teníamos que estar corrigiendo ex post porque nos mentían cuántos eran las exportaciones. ¿Vos te acordás? El viejo INDEC, para marcar un camino, diríamos, de crecimiento en la década ganada, te mostraba superávit comercial, cuando en realidad habíamos tenido déficit. Ni siquiera habíamos salido emparbado. Nos mentían hasta con las cifras. Entonces ahora que aparecen las cifras reales, ahora que hay un INDEC que empieza a funcionar, tarde pero empieza, bueno, lo más importante es que se visualice la necesidad, que esto lo venimos reclamando desde antes del 10 de diciembre, de mejorar y plantearnos que la agenda de la competitividad tiene que ser puesta en marcha. No podemos seguir demorando la puesta en marcha de la competitividad. Y esto nos lleva al otro tema importante vinculado precisamente al comercio exterior, que es qué tipo de inversiones vienen. ¿Van a venir inversiones productivas cuando vengan? ¿Van a venir inversiones productivas o van a venir inversiones especulativas mientras mantengamos tasas del 30, 32, 35% y convenga el Festival de las LEVAC antes que enterrar fierros en la producción? Lo único que objetivamente ya se visualiza, y creo yo que el presidente se refería ayer cuando hablaba de buenas noticias a esto, es al tema del campo. 58.000 millones de dólares de inversión planteadas para este año. Esto es lo real, esto es lo que se toca. Esto va a ser inclusive superior a lo que vamos a conseguir con el blanqueo, ¿no? Porque encima el blanqueo implica que vos vas a poder blanquear pero dejarla fuera. Me parece que la queja de la UIA viene, por un lado, por esta situación que se está dando en algunos sectores mano de obra intensivos como es textiles, por los motivos que hacíamos referencia antes, y segundo, porque algunos grandes jugadores como Techin y algunos otros están necesitando que el compre nacional participe más activamente en el conjunto de las inversiones que se han prometido, porque toda la inversión en infraestructura, en obra pública que se está anunciando, los muchachos de acá quieren ser jugadores de primera y no de segunda. Digo, si para cada uno que te da un crédito viene atado el proveedor y hasta los ingenieros que estilo China, ¿no es cierto?, cuando el famoso swap que trajo hasta los ingenieros y en algunos casos hasta los técnicos, esto no puede ser. Esto es lo que están ahora posicionándose con inteligencia a la UIA para decir de esta torta de inversiones que el principal proveedor sea nacional. Muchas gracias por habernos atendido. Pero por favor, siempre a las órdenes de ustedes. Que tenga buen día. Era el director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior, Miguel Ponce.